En la primera parte de este video te expuse los antecedentes de cómo fue que me involucré y me interesé por el tema del voto nulo, el voto blanco y lo que esto suscitó desde el año 2006 hasta la fecha, generando a la actualidad lo que hoy sí se llama un movimiento anulacionista, lo que en mi origen, cuando yo empecé a escribir alrededor de este tema y los académicos intelectuales se interesaron también en esto, no existía como tal, como un movimiento anulacionista. Esa fue una tendencia que se originó posteriormente y no de la manera más adecuada desde mi punto de vista. También en el video anterior empecé a abordar el tema desde un punto de vista y una perspectiva de mi campo, el de la comunicación, para poner en su justo lugar al voto como una forma de expresión y por lo tanto como un acto comunicativo. En esta continuación, en esta segunda parte, abundaré y profundizaré un poco más en esos temas, sobre todo del acto comunicativo, lo que significa el voto, lo que debería significar a la ley, al menos para nosotros los mexicanos, en relación con las circunstancias que hacen a nuestra democracia. Sin más preámbulo, continuemos. A pocos días de la jornada electoral más importante desde las elecciones de 1997 en México, el consejero presidente de la ahora Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, afirmó en conferencia de prensa con fecha 3 de junio, el mismo día que estoy grabando estas palabras, decía, entre otras cosas: la construcción a lo largo de más de 3 décadas de procesos electorales son una de las grandes conquistas de la sociedad mexicana. México está atravesado por una serie de graves problemas estructurales. La pobreza, 54 millones de pobres de acuerdo con cifras oficiales. La desigualdad, México junto con Brasil son los 2 países con mayor desigualdad en América Latina, de acuerdo con la OCDE, que es la región más desigual del mundo. La impunidad y falta de rendición de cuentas. La inseguridad y una precaria cultura política de parte de nuestros actores, entre los cuales todavía la máxima democrática de aceptabilidad de la derrota como condición de funcionamiento de la democracia todavía no ha cobrado plena carta de naturalización, son problemas que lastiman a la sociedad mexicana y que inevitablemente impactan en el proceso electoral. Creo que la sociedad mexicana tiene que, frente al contexto de adversidad que estos problemas generan, reivindicar su vocación democrática y no permitir que la falta de elecciones se convierta en un problema más que agrave el ya de por sí delicado y penoso contexto que nos aqueja. Las elecciones son un acto civilizatorio que implica que millones de ciudadanos convencidos y comprometidos con las causas democráticas se pongan en acción. Las elecciones son una lenta e importantísima conquista de la sociedad mexicana que creo que todos debemos defender frente a las pulsiones autoritarias que lamentablemente gravitan en el ambiente. Pues bien, es momento de poner algunos puntos sobre las IES. Primero que nada entendamos que si, como dije antes, el voto es una forma de expresión y por tanto un acto comunicativo, lo que hemos de tener claro íntima y socialmente es qué queremos decir con las diferentes manifestaciones que puede tener el voto. Si estamos de acuerdo en que votar por A significa que estamos adheridos a su forma de ser, pensar y actuación, y que confiamos en su criterio y desempeño para guiar y decidir sobre nuestro destino e intereses, entonces, ¿qué significa? ¿Qué se quiere decir al votar de forma nula? Con el voto nulo, o dicho así, anulando un voto. Vistamos el tema despacio, que vamos deprisa. Si entre 2006, 2009 e incluso 2012 se supuso la existencia de un movimiento anulacionista, en realidad entonces inexistente, y ahora este sí ha cobrado vida tras los llamamientos de personajes como el poeta mexicano Javier Sicilia,
a un boicot democrático mediante la anulación masiva del voto como manera protestante de expresar la desobediencia civil frente al descontento por un sistema partidocrático podrido. Ahora, en 2015, nos encontramos no nada más con un franco movimiento anulacionista, sino con sus pares y contrapartes, como es el movimiento No Te Anules, que promueven, entre otros, ni más ni menos que José Woldenberg. Hay que votar, porque no existe otro método superior para designar a nuestros gobernantes y legisladores. Los que votemos, vamos a decidir. Los que se abstengan o anulan, no. Hay que recordar además que el voto en México ha adquirido una significación que no tenía. Serán unas elecciones realmente competidas y cada voto se va a contar y va a contar. Yo te invito a votar. Y el joven politólogo Roberto Duque, académico de la UNAM, y cuyo canal en YouTube, Voto en Blanco MX, cuenta, a la fecha que grabo esto, con 670 suscriptores. Pocos en verdad si se lo compara con otros contenidos. Y el video en el que examinara superficialmente los pros y contras del voto nulo se volvió viral en las redes sociales en escasas 2 semanas hasta alcanzar a la fecha más de 200,000 visitas. ¿Es una buena o es una mala idea que anulemos nuestro voto como una forma de castigo a los partidos políticos por su mal desempeño? Pues eso depende de cuáles son las reglas del juego y por supuesto de que recordemos quién pone esas reglas del juego. Están también esos otros movimientos más bien de carácter moralino que promueven el voto por el voto y al amparo de argumentaciones similares a las de Roberto Duque, pero menos analíticas, conminan a emitir un voto informado, pero a como dé lugar, no anular ni abstenerse. Por lo tanto, a emitir un voto de castigo que supuestamente redistribuya las cargas derivadas de la elección en la forma de mantenimiento del registro de los partidos, restando o aumentando el 3% requerido de la ley y la consecuente distribución presupuestal y de curules en las cámaras legislativas, tanto locales como la federal, etc. Estos últimos, pues, promueven más bien un voto conformista, mediante el cual el elector, descontento con unos, desvíe su voto a los menos malos, aún no sintiendo simpatía por ellos, como una suerte de revancha democrática supuestamente razonada. La realidad está así. Hasta antes de la legislación actual, el elector tenía, aparte de las opciones elementales de partido, candidato y coalición, una casilla blanca destinada para que anotara el nombre o referencia a un candidato no registrado. Opcionalmente mostraba su descontento y desesperanza o fastidio con el sistema político, económico, cultural, etc., rayoneando la boleta sin establecer el claro sentido de su voto hacia una opción registrada en particular. Recientemente, también, Denise Dresser, de quien ya hablé también atrás, tocó de nuevo el tema, pero haciendo una crítica puntual que yo comparto desde la perspectiva de los antecedentes que ya he venido manifestando, en el sentido de que, por ejemplo, lo que está haciendo el joven politólogo en su video, desde el momento que lo hace tan didáctico, entre comillas, y simplista, superficial, por privilegiar el tiempo del video, lo cual no está mal, es comprensible, presenta ciertos problemas. El problema con este video es que el joven politólogo confunde voto nulo con voto en blanco o blanco, por lo cual su ejemplo resulta impreciso, sobre todo porque en la actualidad la legislación contempla una figura adicional de importancia histórica y que complementa a las anteriores. Me refiero al candidato independiente que viene a regular el sentido del voto blanco, el cual de todos modos sigue siendo considerado una opción adicional en la boleta electoral
como esa casilla vacía donde el elector puede anotar el nombre completo preferiblemente o referencia con que se identifica a un candidato o partido no registrados. También el joven politólogo yerra al afirmar que es nuevo el que por ley el ahora INE, Instituto Nacional Electoral, y antes IFE, Instituto Federal Electoral, debe sacar un nuevo 100% a partir de los votos registrados y que por esta causa los resultados crecen. Yerra y miente porque ni es nuevo, y al contrario es un elemental principio estadístico de toda democracia, pues los resultados nunca son absolutos, al menos en los términos que se establecen actualmente en las legislaciones, sino siempre relativos en función de la participación registrada. Y aquí sí hablo también un poco por la experiencia como funcionario de casilla y con conocimiento de causa, no nada más a través de la revisión de documentaciones, que es lo que ha hecho Roberto Duque, tras el estudio de impugnaciones y las documentaciones post facto de las elecciones. No son lo mismo la participación registrada que los votos emitidos. Así, los porcentajes que parecen crecer no lo hacen, solamente reflejan la proporcionalidad sobre la razón del cálculo relativo obtenido a partir de la gente que haya participado asistiendo a emitir su voto, sea cual sea. Es decir, aplicando una simple regla de 3 y siguiendo el ejemplo del politólogo, que es muy similar al mío, que yo expuse en 2006 y que lo encuentran ustedes en Indicios Metropolitanos, digamos que 38 votos nulos son al 100% absoluto, lo que 19 votos a un partido son al 50% absoluto o 100% relativo. Lo que resulta es que esos 19 votos a un partido se traducen en un 25% absoluto a un 50% relativo. Vaya, como dije yo hace rato, si tenemos un 100, 80 personas votaron. De esas 80 personas, 20% o 20 personas anularon. La legislación no sabe qué hacer con esos votos nulos. La única instrucción es hazlos a un lado. Sin embargo, se están contabilizando. Lo que no se está tomando en cuenta no es tanto la cantidad de votos como su porcentaje correspondiente. Así, de esos 20 que estamos restando del 80 quedan 60. Por lo tanto, esos 60 vienen a ser el voto efectivo. Ojo con los términos, los conceptos son muy importantes. De tomarse en cuenta los votos nulos en un sentido absoluto por ser mayor la cantidad, podría orillar a que se anulare una elección y traer por consecuencia la indefinición del triunfo y hasta la ingobernabilidad. Y así lo planteé en el año 2006. Aunque también supone la definición del sentir ciudadano. El problema es que esa definición no está clara, es muy vaga. Pero eso no ocurre dadas las condiciones actuales, precisamente por lo que anotaba. Porque inclusive desde la ley, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no están definidos cabalmente los conceptos. El pobre entendimiento o conocimientos estadísticos del politólogo, que no estoy criticándolo, no estoy haciendo un juicio de la persona, redundan pues en una manipulación de los datos del ejemplo que desorientan a la opinión pública antes que informarla adecuadamente, que es lo que le está pretendiendo, inclusive en entrevistas posteriores en distintos medios. Esto ocurre también porque confunde la votación relativa con lo que denomina votación nacional emitida, como está establecido en la ley, por contraste con la votación total emitida, es decir, la votación absoluta. Voy despacio. Siendo, pues, la total realmente la nacional. Me explico mejor. La votación total incluye todas y cada una de las formas y opciones aceptadas y reglamentadas del voto efectivo válido. Lo mismo el directo hacia un candidato, partido o coalición, que este ya es indirecto, como el nulo, con una clara intención de anular, como el nulo por error, o el nulo por cancelación administrativa de la boleta, que es lo que hacemos los funcionarios después de que hemos
establecido, estas boletas se usaron, son las que están dentro de la urna, estas no se usaron, las cancelamos y se unen a los votos nulos. O sea, el tema es un poquito más complejo de lo que el periodista César Huerta, colaborador de la revista Desfiladero, del escritor Jaime Avilés, pretende simplificar en un texto y reseñando dicho video que estamos mencionando de Roberto Duque, al decir en el blog Polemón, él dice, lo leo: Desfiladero descubrió lo siguiente: la votación total, como su apellido lo indica, es toda la que se deposita en las urnas, mientras la nacional es aquella que se califica como válida luego de eliminar los votos que no sirven. Valiente descubrimiento, que además está a la letra en la ley. Duque Roquero, el académico del que estamos hablando, el politólogo, también yerra al explicar cómo se traducen los resultados en los beneficios para los partidos cuando omite o da por sobreentendido, en el afán de abreviar, que es precisamente a partir de los porcentajes relativos que se determinan tanto la cantidad de representantes plurinominales o diputados de representación proporcional. El concepto proporcional es clave desde un punto de vista estadístico, la proporción presupuestal para el funcionamiento de los partidos registrados y finalmente el mantenimiento mismo del registro de los partidos, y el cual está sujeto a no ser menor del 3% relativo. Me detengo. A aquellos que dicen anula, es decir, los anulacionistas, que están indecisos y dicen este no me convence, este tampoco, por lo tanto mi mejor camino es anular. Esperan que se haga tal cantidad de anulación, que sea tan inflado el número, que permita que se dé una porcentaje de votación mucho menor al 3% para determinados partidos, no unos específicamente, no necesariamente los menores o los recientes. Y se espera entonces que ese menos del 3% relativo incida para que esos partidos desaparezcan por completo, pierdan su registro, como si se pudieran manejar los hilos tan fácilmente. Bueno, es una opción. El voto, eso implica una opción, y están en su derecho de hacerlo. Nadie puede forzarlos a no hacerlo. Aquellos otros que dicen, no anules tu voto, marca por un partido, el que tú gustes, aunque no estés de acuerdo con él, para aplicar el voto de castigo y restarle a los que tienen un voto duro un determinado porcentaje para que se vea más equilibrado. Bueno, tampoco hay garantía de que eso pueda suceder, simplemente por aplicar un voto de castigo. En fin, coincido con Duque Roquero en la idea de que quienes argumentan el voto nulo como un recurso de castigo no inciden notablemente en las tendencias electorales relativas. Y coincido también en la apreciación de que en las condiciones actuales el voto nulo ha sido perfilado como pariente cercano del abstencionismo sin serlo. Esto último no tendría por qué ser así, por una razón elemental de definición semántica, y aquí es en donde quiero subrayar lo que he venido planteando de ver el voto como una forma de expresión y por tanto como un acto comunicativo. Anular no es lo mismo que abstener. El elector que anula lo hace estando presente en la casilla, participando activamente, hecho que queda registrado desde el momento que en la casilla se indica esta participación en la lista nominal, colocando el sello votó en el renglón correspondiente. Es lo que hacemos los funcionarios, lo que no ocurre con quien simplemente no asiste. Este forzado emparentamiento que han querido hacer algunos obedece quizá o a la miopía de los partidos que en su afán de mantener el control de la democracia no legislaron al respecto, o porque amañadamente en el afán de poner toda suerte de candados
encauzaron la legislación al favor del llamado voto útil, dejando por lo tanto todas las otras opciones legítimas y a que tiene derecho todo ciudadano elector en calidad de voto inútil. Es decir, nos quieren hacer aparentar que el voto nulo, el voto blanco y la abstención no son formas de elegir. Y nos quieren por lo mismo hacer creer que el voto nulo, el voto blanco y la abstención equivalen a la inutilidad de la elección. No inutilices tu voto, dicen. Cierto, como indica el politólogo Roberto Duque y muchos más, comenzando por lo que dije en 2006, el voto nulo no reduce el tamaño del pastel,